Fundamentos, volumen 1, la palabra de Dios, semana 1, Dios ha hablado. Día 4, ¿puedo conocer a Dios sin la Biblia? 10 segundos de verdad. La creación nos dice que Dios existe. La Biblia nos dice quién es. Sin las Escrituras podemos conocer que hay un Creador, pero solo por su palabra conocemos el camino de la salvación en Cristo. Texto para hoy. Romanos 10, 13 a 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lecturas complementarias. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La gran verdad. La creación revela que Dios existe. La Escritura revela cómo podemos conocerlo y ser salvos por medio de Jesucristo. Descubriendo la palabra. Muchas personas dicen, yo puedo conocer a Dios caminando por un bosque o contemplando un atardecer. No necesito leer la Biblia. Es cierto que la creación habla de Dios. David escribió, los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19:1. Y Pablo afirma que el poder y la divinidad de Dios pueden verse claramente en lo creado, Romanos 1:20. Cuando observamos el universo, entendemos que no estamos aquí por accidente. Existe un creador poderoso y sabio. Pero la creación tiene un límite. Nos dice que Dios existe, pero no nos dice cómo acercarnos a Él. Ninguna montaña puede decirnos que somos pecadores. Ningún lago puede explicarnos la cruz de Cristo. Ninguna puesta de sol puede anunciar que Jesús murió y resucitó para salvarnos. Por eso Pablo hace una cadena de preguntas en Romanos 10. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán sin quien les predique? Y concluye, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Vivimos en una cultura profundamente espiritual. En Toronto es común escuchar frases como yo soy espiritual, pero no religioso. Muchos creen en un poder superior, practican meditación, mezclan enseñanzas de distintas religiones o buscan experiencias espirituales sin interesarse por la Biblia. Esa manera de pensar suele llamarse espiritualidad subjetiva. Afirma que cada persona puede construir su propio camino hacia Dios según lo que le haga sentir paz. La Biblia responde algo muy diferente. No somos nosotros quienes descubrimos el camino hacia Dios. Es Dios quien revela el camino hacia nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No conocemos a Cristo observando la naturaleza. Lo conocemos porque Dios decidió revelarlo en las Escrituras. Esto también corrige una idea muy común entre los creyentes. Algunos dicen, yo ya conozco a Dios, por eso no necesito leer la Biblia todos los días. Pero toda relación necesita comunicación. Así como un matrimonio se enfría cuando deja de conversar, nuestra comunión con Dios se debilita cuando dejamos de escuchar su voz. La Biblia no fue dada solamente para que llegáramos a la fe, sino para que creciéramos en ella. Si al terminar estas semanas admiramos más la creación, pero seguimos descuidando la palabra, habremos perdido el propósito. Pero si cada vez que contemplemos el mundo creado, recordamos al Dios que también nos habló en las Escrituras, entonces estaremos creciendo en una relación verdadera con Él. ¿Qué error corrige? Puedo conocer plenamente a Dios sin leer la Biblia. ¿Qué pecado previene? La autosuficiencia espiritual y el descuido de la palabra de Dios. ¿Qué promesa afirma? Dios no solo se dio a conocer por medio de la creación, también habló claramente en las Escrituras para conducirnos a Cristo. Conociendo a Dios, Dios se revela en la creación. Dios habla con claridad por medio de las Escrituras. Dios desea que todos conozcan a Cristo. Examinando mi corazón, ¿estoy sustituyendo la lectura de la Biblia por experiencias espirituales? ¿Disfruto más hablar con Dios que escuchar lo que Él dice en su palabra? ¿Estoy creciendo en mi conocimiento de Cristo? Viviéndolo hoy. Hoy, cuando observes algo hermoso de la creación, un árbol, el cielo, una flor o el atardecer, agradece a Dios por revelar su poder. Luego, abre tu Biblia y agradécele porque allí te reveló algo aún más grande, el Evangelio de Jesucristo. Oremos.
Padre, gracias porque la creación proclama tu grandeza y porque tu palabra nos revela a tu Hijo. Perdónanos cuando buscamos conocerte por nuestros propios caminos y descuidamos las Escrituras. Danos hambre de tu palabra y un corazón dispuesto a escucharte cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo para memorizar. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Táctica para conversar. Segundo movimiento. Examina la conclusión. En los últimos días hemos estado utilizando herramientas de conversación presentadas por Greg Koukl en su libro Tactics. Primero aprendimos a aclarar qué quiere decir la persona. Después, aprendimos a preguntar qué razones tiene para creerlo. Ahora, damos un paso más, examinar si su conclusión realmente se desprende de esas razones. Después de escuchar sus razones, todavía no tienes que presentar un discurso. Puedes utilizar otra pregunta para ayudar a la persona a revisar su propio argumento. Por ejemplo, una persona dice, «La Biblia contiene milagros, por eso no puede ser verdadera». Tú puedes preguntar, ¿por qué la presencia de milagros demostraría que el relato es falso? O también, ¿esa conclusión sería válida solamente si primero demostramos que Dios no existe o que no puede intervenir en su creación? No estás evitando responder. Estás ayudando a identificar una suposición escondida detrás del argumento. A veces, la persona descubrirá que su afirmación no estaba tan fundamentada como pensaba. Otras veces, presentará una objeción más clara, y entonces podrás responder con mayor precisión. Mañana aprenderemos el tercer movimiento, cómo presentar la perspectiva bíblica mediante una pregunta respetuosa. Frase del día. La creación nos lleva a admirar a Dios. La Escritura nos lleva a conocerlo personalmente en Jesucristo.